acaba de ganarle 1-0 al Philadelphia Union en calidad de visitante por la jornada 1 de la Leagues Cup 2026. Un torneo que claramente a Cruz Azul siempre se le ha dificultado horrores. Hay que decirlo que hasta ahora el Cruz Azul puede conseguir su primera victoria en tiempo regular, es decir, en los 90 minutos, y no tenerse que esperar a una tanda de penales. Hay que decir que Cruz Azul lleva en los torneos previos y hasta la fecha, obviamente es quitando la victoria del día de hoy, estaba acumulando 2 derrotas y 8 partidos con empate, los cuales había clasificado. Hay que decir que en 2023 fue justamente cuando se cambia este formato de la Leagues Cup, termina siendo su partido inaugural contra el Inter de Miami, ya con Lionel Messi en el plantel, y de hecho justamente con un gol del argentino terminaba cayendo el 2-1. Luego de ahí, el siguiente partido fue contra el Atlanta, el equipo o el ex equipo de Georgios Giacomakis, como ya lo conocemos acá, y terminaba yéndose 1-1 y se iban a penales y conseguía la victoria el equipo de Cruz Azul. Luego contra el Charlotte se iban igual de empates y en tanda de penales es cuando caían derrotados. Y bueno, ya en 2025 ya sabemos lo que pasó con ese 7-0 en contra del Seattle Sounders. Creo yo que es una victoria que obviamente motiva, obviamente alegra mucho ver cómo Cruz Azul pudo conseguir su primera victoria, por así decirlo, en este nuevo formato de la Leagues Cup, pero hay que decir que la verdad termina siendo de una manera muy polémica, termina siendo un tanto llamativa la forma de jugar que tuvo Cruz Azul en el segundo tiempo, porque hay que decirlo, el segundo tiempo de Cruz Azul termina siendo muy aburrido, termina siendo lamentable la forma en cómo terminan definiendo algunos jugadores. Hay que decirlo que puede ser por tema de cansancio, porque había muchos jugadores que yo no entiendo por qué Joel Wiki no hizo los cambios antes, al momento de ver cómo ya muchos jugadores como Paradela, quien es el que hace el único tanto del partido, Palavecino se termina saliendo pero muy tarde, y otros jugadores como Charlie, el mismo Willer Dita, que también termina saliendo pero ya porque simplemente no podía dar más, y creo yo que esto termina complicando un poco lo que era la situación para Cruz Azul. Lo que fue el primer tiempo, el inicio, terminó siendo muy sorpresivo, muchos esperábamos y muchos veíamos a un Cruz Azul que iba a dominar completamente el encuentro, porque el gol termina cayendo al minuto 3, pero antes de eso terminaba cayendo una muy buena llegada por parte de Cruz Azul, no es cierto, perdón, esa fue la primera jugada, y luego de ahí venía una jugada al minuto 15, al minuto 14, que terminaba siendo invalidada, era un auténtico golazo por parte de Omar Campos, más que nada por la jugada que se termina formando, pero después de eso ya no hubo más, o sea, algunas llegadas, algunos intentos de centros, poco más que mencionar, pero la verdad es que el único tanto termina siendo una auténtica genialidad por parte de Paradela, porque él es el que inicia la jugada, se apoya con Omar Campos, quien da la asistencia, y de ahí es donde viene la gran anotación por parte de José Paradela. Y después de eso, ver justamente cómo prácticamente se regresaban el favor, por así mencionarlo, porque en una jugada por parte de Paradela terminaba dándole el pase al Toro Fernández, el Toro buscaba la asistencia que terminaba cayéndole a Omar Campos y hacía el gol, pero desafortunadamente estaba en fuera de lugar el Toro Fernández, entonces quedaba completamente anulado. Y bueno, la verdad es que termina siendo un resultado para mí un tanto engañoso de cara a lo que fue el resto del partido, porque al minuto 30, al minuto 35 fue un dominio total después de la pausa de hidratación, porque sí siguen habiendo pausa de hidratación hasta el día de hoy en Estados Unidos. Ver cómo Cruz Azul simplemente se apagó, no tenía ritmo, las únicas jugadas que se podían llegar a generar eran a través del medio campo, hablando de Charlie, de Paradela y de Palavecino, pero de ahí en fuera no había más. O sea, creo yo que hubieron muchos errores por parte de la defensa al momento de intentar sacar. Omar Campos termina dando un enorme partido, independientemente de lo que fue el segundo tiempo, porque para mí termina quedando a deber un poco, pero más allá de eso, la forma en cómo se termina cerrando el primer tiempo ya nos podía dar una alerta, una señal de alarma, al menos a Joel Wiki, de lo que iba a ser el segundo tiempo, porque obviamente el equipo de la MLS no iba a esperarse a ver si podía empatar, a ver si podía tener una en los últimos minutos, la iba a buscar desde el minuto siguiente del cual cayó la anotación. Entonces, creo yo que ahí hay muchos errores por parte del planteamiento que se termina mostrando. Hay que decirlo que desafortunadamente por pues, temas ya extra cancha que a mí no me terminan de quedar muy claros, porque en su momento sí pasó y luego en esta fecha, o al menos en este torneo de la Leagues Cup, no terminan dejando pasar a Christian Evere por ser nigeriano, porque hay un tema ahí
No me quiero meter en ese tema porque no estoy tan informado, pero bueno, Cristian Everett no pudo estar en el plantel para Cruz Azul, lo cual para mí termina siendo una baja muy, muy importante, porque si bien es cierto que obviamente ha sido un jugador muy criticado, ha sido un jugador que no termina por convencer, tristemente, viendo lo que fue la plantilla de Cruz Azul y el once titular el día de hoy, no venía nada mal. La verdad es que creo yo que al menos Everé puede tener un poquito de chispa al momento de correr, al momento de tratar de recuperar un balón o de retener el balón para dejar que algunos de los laterales puedan correr un poco y tratar de ganarle por esa banda, pero desafortunadamente no se termina haciendo. Quien termina actuando más como un jugador creativo y que también era el que atacaba, era el mismo Paradela. O sea, Paradela terminaba fungiendo como mediocampista, como atacante y también como un creativo, un mediocampista que te puede dar juego, un centro, un pase. Y desafortunadamente Cruz Azul ya no está para eso, o está para eso si tuviera un buen delantero. La verdad, no quiero empezar a tirar y obviamente decir de que no, se tienen que ir todos, así como muchos empezaron a salir en el partido que perdimos contra el equipo del Atlante, cuando claramente Atlante termina siendo muy superior a la máquina cementera, y desafortunadamente ahí es donde muchos empiezan a agarrarse, empiezan a decir de que ya se tiene que ir tal jugador, se tiene que ir tal delantero, y bueno, creo yo que simplemente es cosa de ver lo que se tiene, es ver lo que se va a estar jugando, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Hace falta un delantero de categoría, hace falta un jugador que haga la diferencia en la parte de la ofensiva. Yo quisiera creer que Cristian Evere va a estar teniendo esa función, obviamente con el regreso de Mateo Levi cuando termine su participación en los centroamericanos y también obviamente esperando que le vaya muy bien y demás, pero creo yo que después de eso podríamos ver a unos delanteros que tengan un poquito más de nivel, un poquito más de calidad al momento de atacar, porque tristemente la forma en cómo se termina dando el partido para el Toro Fernández no termina siendo de la manera adecuada. Cruz Azul salió con una línea de 5 pensando que el equipo de Philadelphia Union iba a irse de cara a atacar, y afortunadamente no se dio de esa manera, y de hecho con esa formación es que termina cayendo la anotación por parte de José Paradela. Y luego de ahí ver cómo cambió a la formación que ya estamos acostumbrados, a un 4-4-2, ver a un Charlie Rodríguez que terminaba siendo uno de los delanteros. La verdad es que no terminó funcionando de esa manera, porque al final luego se terminaba marcando nada más como una línea de 5, tener 4 mediocampistas y un solo delantero, que era justamente el Toro Fernández, pero yo no sé cuál va a ser realmente el planteamiento, porque si bien es cierto que los planteamientos y los cambios que ha estado haciendo Joel Wiki en los últimos partidos, antes del partido de Atlante, le han salido bien, le han funcionado, el hecho de que no tengas una formación establecida a día de hoy también termina llamando mucho la atención, porque entiendo que puedas tener una formación A, que esa sea para la liga, y puedes tener una formación B y una formación C para esta clase de torneos, pero sin embargo ves una formación en la liga, ves una formación en la Leagues Cup y ves otra formación en el campeón de campeones y luego ves otra formación en la liga otra vez. O sea, creo yo que el 11 que tiene que tener establecido Joel Wiki lo tiene bastante claro, creo que muchos lo tenemos bastante claro, pero siento que depende muchísimo del rival. Y yo no veo por qué salir con una especie de miedo, con una especie de idea de que Philadelphia Union, sin bajarle el mérito, obviamente, al equipo de la MLS, te puede llegar a hacer juego ofensivo. Tienes que estudiar justamente al rival antes de enfrentarte a ellos. Y creo yo que el mismo Joel Wiki lo termina haciendo, pero para mí no termina de leer el partido de una manera correcta, porque para mí el hecho de que tengas a un jugador como Luca Romero, como el mismo Andrés Montaño en el banquillo, puede hacerte la diferencia. Aparte tienes muchos jugadores jóvenes y también tienes a un jugador que ha sido que fue el relevo cuando se fue Eric Lira al Mundial, y fue a Mauri García, y a Mauri no tiene minutos. A Mauri en esta clase de partidos creo yo que le podrías dar la oportunidad de empezar a ver dónde lo vas a colocar, y tener a lo mejor a un Paradela un poquito más arriba, tener a un apoyo justamente para los delanteros, o el delantero que en este caso es el Toro Fernández, o bien puede ser Nico Ibáñez, pero bueno, ya iremos más a detalle con eso. El planteamiento que nos termina mostrando es regresar obviamente a la portería al buen Kevin Mier,
También hay que mencionar lo que muchos estaban mencionando, muchos estaban diciendo de que por qué no lo puso a Kevin Mier en en el partido contra Atlante. Para mí, yo no creo que haya sido tanto la diferencia. Es verdad que se termina equivocando en el primer gol, pero más allá de eso, yo no veo que haya un cierto cambio. Pero bueno, termina siendo el portero Kevin Mier. Termina saliendo, reitero, con una línea de 5 que para mí no terminaba siendo tan necesaria, pero al final en el segundo tiempo es cuando se ve la enorme diferencia de plantel. Creo yo, bueno, no de plantel, sino de ver qué plantel quería más y qué plantel buscaba más. El hecho de que Cruz Azul empezara el partido ganando fue una tranquilidad enorme, tanto para los jugadores como para la afición, porque reitero, después de lo que fueron los primeros 15 minutos, se perdió el ritmo de juego, se perdieron muchas jugadas, habían algunos intentos, pero volvemos a lo mismo y esto ya pasaba antes en el ciclo anterior con Larcamón, que empezar a ver cómo jugadores trataban de meterse directamente a la portería con el balón y no tener esa chispa, no tener esa oportunidad. Habían muchos espacios para intentar un tiro que Paradela ya sabemos que le tira bien, Palavecino sabemos que le tira bien, hasta el mismo Gonzalo Piovi es el que también termina teniendo un poco de oportunidad al momento de tirar y hemos visto la potencia que tiene en la pierna y el mismo perdón, y el mismo Jesús Orozco, o sea, el chiquete intentó un tiro y le salió bien, o sea, se termina yendo desviado un poco por la portería, pero al menos es intentarlo, es terminar la jugada, porque en este partido, desafortunadamente, vimos muchísimas llegadas por parte del equipo visitante que eran completamente contraataques. Siempre que Cruz Azul atacaba y no se terminaba la jugada en el aspecto de que saliera el balón, de que se fuera un saque de manos, lo que sea, no se terminaba viendo de esa manera y ahí es donde empezaba muchísimo el peligro y pesaba demasiado el peligro que le generaba a Cruz Azul los contraataques. Entonces, por parte de los jugadores que estuvimos viendo en el plantel, al menos hablando por Omar Campos y el mismo Jeremy Márquez, creo yo que vimos un funcionamiento un tanto con dudas, un poco que nos deja a la deriva de saber quién va a ser realmente el lateral izquierdo, quién va a fungir realmente como medio izquierdo, obviamente por la baja de Rotondi, que desafortunadamente sigue lesionado, pero creo yo que la forma en cómo se plantea el día de hoy Cruz Azul fue la correcta, pero fue muy incorrecto la forma en cómo trata de definir el partido. Al minuto 60, en el segundo tiempo, que porque en el primer tiempo no hubo más, sino puras llegadas y puros intentos de pases dentro del campo de Kevin Mier, que al final no terminaba apareciendo ningún jugador del equipo rival, pero terminaban llegando, o sea, el balón llegaba y al final podía aparecer Kevin Mier, podía aparecer Willardita, podía aparecer Gonzalo Piovi, pero en alguna de esas podía aparecer un jugador rival y afortunadamente no se termina dando de esa manera. Pero después lo que fue el segundo tiempo, a minuto 60, a ver cómo algunas jugadas que podían ser mucha generación de peligro a favor del equipo de Cruz Azul, ver cómo pasaban el balón hacia atrás, era muy desesperante. Yo no sé cómo lo haya vivido la gente y me encantaría saber los comentarios, pero al menos la forma en cómo yo vi el planteamiento que dieron el día de hoy fue terrible, fue completamente vergonzoso la forma en cómo terminan mostrándose el día de hoy, porque al menos en el segundo tiempo, porque no hubo ningún intento más, no hubo ninguna oportunidad de peligro por parte de Cruz Azul. Si bien el equipo de la máquina cementera tuvo 10 disparos contra 14 del equipo de Philadelphia Union, perdón, terminan siendo 3 disparos a portería y ya de ahí fueron 4 o 5 disparos que fueron con mucho peligro del equipo rival. Generaba más peligro, generaba más jugadas, generaba muchísimo más posesión el equipo de la MLS que el equipo mexicano. Y es algo que tiene que ser muy llamativo, tiene que ser una especie de alarma, una especie de alerta. Entiendo, obviamente, que no tienes a uno de los jugadores que ha sido clave en la parte delantera, como lo es Christian Evere, pero no tiene que ser una dependencia total para él. Al final de cuentas, el hecho de ver cómo tienes jugadores que pueden mostrarse, que pueden tener la calidad para tener un poquito más de oportunidades en esta clase de partidos y ver cómo no los aprovechas y no los muestras, ahí es donde empezamos con los errores. Después, justamente en el segundo tiempo, al minuto 65, terminaban saliendo 2 cambios. Terminaba saliendo de cambio el Toro Fernández, lo cual me parece muy correcto, porque la verdad es que duele decirlo, pero después de lo que fue la jugada anulada por el fuera de lugar, no se vio más, no hubo ningún tipo de oportunidad. Yo lo veía más entretenido o más interesado en pelear y en tratar de
provocar al rival cuando para mí realmente no era necesario, y también se daba la salida de Omar Campos, que a ver, si no fue por tema de lesión, por tema de cansancio, yo no entiendo ese cambio, porque termina entrando Lucas Romero que ha dado buenos partidos, sabemos la calidad que tiene, ya sabemos y recordamos todos aquel tiro libre contra Necaxa en el primer partido de Juego de Wiki, pero después de eso no hay nada. Después de eso no vi algún tipo de jugada. Obviamente lo intentó porque no puedo decir que no. Yo vi cómo corría, vi cómo trataba de buscar algún tipo de balón para tratar de correr, pero después de esos dos cambios se termina apagando por completo el equipo de Cruz Azul. Terminan siendo los minutos ya desesperantes, empezar a ver puro pelotazo hacia arriba, sin ningún tipo de idea, tratar de jugar por abajo y les terminaban ganando el balón y después terminaba avanzando un poquito el tiempo, terminaba pasando un poquito más el balón Cruz Azul, ahora sí por abajo, pero tratar de mantenerlo cuando claramente no era lo que se estaba buscando, porque podías haber seguido avanzando y tratar de tener un poquito más de oportunidad, y eso lo vio obviamente el equipo de Filadelfia, porque al minuto 67 termina haciendo dos cambios, y luego al 78, al ver que Cruz Azul ya estaba completamente encerrado, aventó prácticamente todo mediocampista y delanteros. Y ahí es donde se ve la diferencia de un equipo que tiene la calidad y que tiene las ganas de seguir avanzando y que no se va a conformar con, obviamente no quiere la derrota, pero tampoco es como que si Filadelfia estuviera ganando, no quisiera buscar otra anotación, no quisiera buscar al menos tener un poquito más de ventaja en el marcador que Cruz Azul lo pudo haber tenido, pero desafortunadamente malas decisiones al momento de atacar y malas decisiones al momento de definir creo que es lo que termina haciendo que solamente haya habido un solo gol en el partido. Luego al minuto 88 terminaba saliendo Willardita, que desafortunadamente lo vimos ahí tocándose un poquito lo que era el muslo derecho, si no mal recuerdo. No, perdón, el muslo izquierdo. Yo empecé ahí con temas de que no se vaya a lesionar, porque ya sabemos que esta clase de torneos, al momento de estar sobrepresionado con el partido contra Atlante, luego este partido y luego regresar a la liga y tanta actividad al momento de jugar, pues creo yo que puede llegar a generar esa clase de cansancio que esperemos que solamente se quede en eso. Terminaba entrando Josué Díaz, obviamente un jugador que no estamos muy acostumbrados a ver, pero al final se le da la confianza a un canterano y eso se agradece mucho por parte de Joey Wiki. Y luego de ahí entraba Cristian Jiménez, el mismo Cristian que ya había tenido minutos afortunadamente con Cruz Azul, y terminaba supliendo a Agustín Palavecino. Hay que decirlo, en los últimos minutos hubo una jugada, lo que comentaba al inicio, que termina siendo muy polémica porque yo no puedo venir aquí a decir de que no, depende cómo lo veas, depende cómo el tema del ángulo, no, la verdad es que es una mano muy clara, es una mano tristísima por parte de Gonzalo Piovi, que eran los últimos minutos del partido y eso tenía que haber sido sancionado como penal, tenía que haber sacado tarjeta amarilla a Gonzalo Piovi, pero el árbitro no lo marcó. El árbitro no termina por convencerse de que sea una mano. Me sorprendió que ni siquiera lo llamaran del VAR. O sea, el mismo árbitro cuando termina esperando la decisión por parte del VAR o al menos un llamado, termina diciendo, ¿sabes qué? Es tiro de esquina y no hay más. Yo no sé qué es lo que terminan por determinar como mano y que no, a mí me sorprende demasiado, o sea, no quiero mentir y estoy siendo muy objetivo, pero me recordó mucho a la mano que tuvo Omar Campos en el partido contra Atlas en los cuartos de final de Clausura 2026. Entonces, la verdad, obviamente es algo bueno para Cruz Azul, pero es muy malo porque sabes que con ese penal podía haberte caído el gol, podía haberte caído el empate, y no solamente eso, no digamos de que, bueno, cae el empate y nos vamos a penales. No, el equipo de Filadelfia iba a irse todavía más encima. Y yo no sé por qué quemar solamente bueno, cuatro cambios. Tienes un cambio más. Podías meter justamente a Mauri García, que para mí podía haber tenido minutos y mostrarse como ya lo venía haciendo, pero desafortunadamente no termina siendo de esa manera. Y bueno, son cosas que al final son decisiones del técnico. Creo yo que la forma en cómo se termina el partido muestra mucho lo que fue la desesperación de Cruz Azul, porque obviamente ya estaban esperando que se acabara el partido para no tener que sufrir en tanda de penales, y eso creo que es el resumen completo de lo que fue el partido.
reitero, obviamente es algo bueno, es alegre ver cómo Cruz Azul consigue su primera victoria por fin en este nuevo formato de la Leagues Cup. Hay que decirlo que creo que el último partido que termina ganando Cruz Azul es contra Tigres, justamente cuando ganan este torneo, pero cuando era más chico, cuando solamente se enfrentaban a algunos equipos menos, en 2019, si no me recuerdo. Y bueno, después de ahí, en 2023 en adelante, no había conseguido ninguna victoria en los 90 minutos de tiempo regular. Entonces es algo bueno, además de que, bueno, se termina rompiendo con esa maldición que muchos estaban diciendo, que hasta el mismo Filadelfia en sus redes sociales respondía como de que cómo se lo explicamos, porque cada que alguien va a celebrar justamente en la estatua de Rocky Balboa, terminan perdiendo porque es como una maldición. Bueno, se termina rompiendo esa maldición afortunadamente y desafortunadamente por el tema de la jugada de la mano, que para mí, reitero, terminaba siendo penal. Yéndome al uno por uno, la verdad es que, bueno, ahí hay un error, obviamente, una disculpa, pero el portero fue Kevin Mier, el portero fue el colombiano, que termina teniendo una actuación muy buena, hay que decirlo. La verdad es que si no fuera por él, podía haber caído el empate o incluso se podía haber perdido el encuentro, porque hubieron muchísimas llegadas por parte de Filadelfia. La verdad es que terminaban siendo algunas jugadas que no se terminaban por finalizar, porque había muchas que gambeteaban a dos, de la nada dejaban en el suelo a Omar Campos, dejaban en el suelo a Chiquete Orozco, y de la nada se les iba el balón. O sea, algo que obviamente es bueno, o sea, desafortunado, pero desafortunadamente con otra clase de rivales con más calidad, esas no te las van a perdonar. Y ese tipo de oportunidades es la que van a aprovechar, y las que tú no aprovechaste en el primer tiempo para irte o ampliarte un poquito en el marcador. Jeremy Márquez, la verdad es que termina siendo un partido bueno, pero tampoco a tal grado de espectacular. La verdad es que hubo muchísimos errores en tema de pases, hubieron dos intentos de cambio de lado que terminaba desviando, que se terminaban yendo por la banda. Mismo caso del otro lado, pero bueno, yéndome con Jeremy, la verdad termina siendo un partido bueno, un partido positivo, pero tampoco de locura. O sea, creo yo que hay algo que está pasando. Yo no sé si sea por la importancia que le estén dando al torneo, pero al menos con Jeremy sí me sorprende mucho ver este bajón de calidad, como lo vimos al inicio justamente de este Apertura 2026. Gonzalo Piovi y Willy Ardita, la verdad, para mí terminan apareciendo muy bien. No le puedo dar una calificación positiva a Gonzalo Piovi por esa mano, de verdad. Yo quisiera tratar de ser como de que no pasa nada, no la marcaron, ni modo, pero no puedo celebrar eso y luego quejarme cuando sea en contra. O sea, yo ahorita voy a celebrar de que, ay, no me la marcaron, qué padre, todo bien, pero cuando sea en contra y no la marquen, es que porque el arbitraje, es que tal, no, o sea, yo quiero ser objetivo y quiero ser claro. Para mí tenía que haber sido sancionada como mano, tenían que haber sacado tarjeta amarilla a Gonzalo Piovi, porque la verdad es que no hay ni siquiera un empujón, no hay ningún rival que pueda decir, me empujó la mano, me la movió, tuve que hacerlo para que no me cayera, para que nada, o sea, fue un movimiento completamente no natural de la mano. Y bueno, afortunadamente para Cruz Azul no se termina marcando, pero para mí es una calificación neutra para Gonzalo Piovi. Y para, obviamente, Willer Dita termina siendo calificación positiva. Tristemente sale lesionado. Yo no sé qué tanto de gravedad, reitero, si haya sido por cansancio, si haya sido una lesión, si haya sido un calambre, no se sabe todavía qué es lo que haya pasado, pero esperemos que no sea nada grave, porque sería una baja horrible para Cruz Azul, porque para mí es el líder de la defensa de la máquina cementera. Obviamente Jesús Orozco termina apareciendo muy bien, termina siendo uno de los jugadores clave en la parte defensiva, pero también con muchos errores. Intentos de pase que no se terminaban por concretar, intentos de centro que, bueno, se terminaban yendo por la banda. Intentó un disparo, lo cual me gustó, porque que venga el disparo de tu defensa en lugar de un mediocampista o en lugar de uno de los delanteros o el delantero, que en este caso era el Toro, es un llamado, es una alerta roja. O sea, el mismo Jesús Orozco es quien termina apareciendo, es quien termina intentando dar un disparo y destantear un poquito, intentarlo, arriesgarse, no pasa nada. O sea, si la terminas volando a Saturno, bueno, o sea, es un intento, pero al menos estamos buscando la jugada, estamos buscando generar peligro. Omar Campos es una calificación positiva. En el segundo tiempo no termina siendo
siendo ese Omar Campos que vi en el primer tiempo por muchos errores. Lo mismo que le ha venido pasando y que creo que le va a seguir pasando, que es que sube demasiado. O sea, yo entiendo que su función después de lo que fueron los 15 o 20 minutos fue ya plantarse como mediocampista izquierdo y tener a Chiquete Orozco como lateral izquierdo. Pero el mismo Omar Campos termina fungiendo de esa manera, pero termina subiendo de más. Y cuando intenta bajar, ya no llega. O sea, había muchas jugadas que no terminaba por llegar. En el primer tiempo, en los primeros minutos, de verdad, yo no sé, yo pensé que estaba viendo otro jugador o ese Omar Campos que vi al inicio cuando estaba teniendo sus primeros minutos, porque desborda, te juega, te mueve el balón, te da pases, te da centros, te trata de desbalancear por la banda izquierda y ahorita lo estamos viendo otra vez, pero ya no es el mismo Omar Campos como lateral izquierdo, ya lo estamos viendo como medio izquierdo, pero desafortunadamente sigue dejando muy libre esa banda. Muchos de los ataques en el primer tiempo vinieron por esa banda y es algo que ya no solamente le viene pasando en este partido, sino ya pasó contra San Luis, ya pasó también contra el equipo de Puebla y en este caso termina volviendo a pasar ahora con el Philadelphia Union. Entonces, una calificación positiva, pero con mucho llamado de advertencia. Eric Lira, la verdad es que termina siendo una calificación de 10 también. Eh, Hay un cierto sector que está empezando con un cierto odio, bueno, no odio, sino a generar dudas con Eric Lira. La verdad es que yo digo, es uno de los importantes en el medio campo. O sea, así como yo acabo de decir que Willy Ardita es el líder de la defensa de Cruz Azul, Eric Lira es el líder en el mediocampo también. O sea, no podemos decir de que por dos partidos, por un partido que para mí dicen que no termina apareciendo, bueno, hubieron dos intervenciones que termina cortando justamente Eric Lira y creo yo que hay muchísimo valor en eso porque en algún error del Chiquete, en algún error de Piovi, en algún resbalón de Jeremy que se resbaló como 3 veces hoy, puede caer una situación de peligro. Terminaba cortando las jugadas y creo yo que es lo suficiente para decir que Eric Lira es un jugador importantísimo. Es verdad, a ver, no vamos a comparar al Eric Lira de ahorita con el Eric Lira del Mundial, pero al final yo no veo tanta diferencia. Además, el hecho de que esté acompañado con los mejores jugadores de México en ese entonces del Mundial, creo que hay una enorme diferencia. Palavecino y Paradela, calificación perfecta, o sea, me gustó muchísimo el partido. Hay que decirlo también, y yo lo menciono, de que en el segundo tiempo ya no aparecieron tanto, pero porque quedaron fundidos. O sea, yo no entiendo en serio por qué terminan cayendo los cambios muy tarde y además por qué termina cambiando a Omar Campos cuando ya Palavecino y Paradela ya no se vieron nada, ya estaban fundidísimos, ya estaban cansados y bueno, al final son decisiones por parte de Wiki que yo no termino de entender en este partido. Charlie, una calificación neutra, la verdad es que no termina apareciendo ese Charlie de los otros partidos, ahí yo veo más loable que se critique a Charlie antes que se critique a Eric Lira, no porque haya jugado mal, pero tampoco porque haya jugado bien, no aparecía en el partido y creo yo que esa es una alerta muy importante porque sabemos el nivel que tiene Charlie, sabemos lo que nos mostró en el partido, en los partidos anteriores y creo que va a ser uno de los jugadores más importantes que vamos a ver en este plantel. Y por parte del Toro no puedo dar una calificación positiva a alguien que solamente apareció en la jugada del fuera de lugar, que era el gol anulado de Omar Campos, y en muchas peleas. O sea, yo no puedo dar una calificación positiva a un delantero que simplemente no apareció, que simplemente no termina por convencer y que desafortunadamente es lo mejor que se tiene actualmente, reitero, quitando a Cristian Everett de la fórmula porque la verdad luego termina entrando Nico Ibáñez y más de lo mismo. O sea, la verdad es que para mí Nico sí es un buen jugador, sí es un gran elemento y todo, pero no ha demostrado nada, no ha tenido ningún tipo de oportunidad para mostrarse y bueno, cuando lo termina mostrando en los errores que tuvo contra Atlante, creo yo que también es lo que le cuesta la titularidad en este encuentro. Yo no sé a quién vaya a poner ahora como delantero en el siguiente partido, pero Toro e Ibáñez para mí tienen que subir muchísimo el nivel, porque no solamente hablo de que, ay, es que como falló el penal el Toro, no, la verdad es que no. Independientemente de eso, creo yo que tienen una calidad increíble, pero que al menos hasta el momento no han mostrado. Cruz Azul termina ganando 1-0 a Philadelphia Union. El siguiente partido va a ser contra el New York City el día domingo a las 5:30 de la tarde. Esperemos ver cuáles van a ser los cambios, cuáles van a ser los movimientos que va a estar mostrando Joey Wiki, pero de verdad, yo de todo corazón espero ver muchísimos movimientos y muchísimos cambios y sobre todo ver también que haga
parte de la función del banquillo, porque si no, bueno, la verdad es que la parte de los titulares, obviamente los queremos tener a todos en todos los partidos, pero si seguimos con ese ritmo y el regreso que va a ser a la liga, vamos a tener muchísimas bajas, porque obviamente queremos competir por todo, así lo ha dicho el mismo Joe Wiki, de que torneo que tengamos, torneo que vamos a pelear y torneo que vamos a competir, pero también hay que tener muchísima precaución y muchísimo cuidado en el tema de cuánto vamos a desgastar a los jugadores para no tener algún tipo de lesión y tener bajas como, bueno, torneos anteriores. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Reitero, Cruz Azul termina ganando con un gol de José Paradela y ya estaremos viendo qué es lo que ocurre el día domingo contra el New York City. Mi nombre es Medio Vargas. Obviamente saben que los leo directamente en la caja de comentarios sobre su opinión de este partido y los partidos que vengan más adelante. Nos vemos en el siguiente análisis y también nos vemos en Rebote MX los miércoles en punto de las 8 de la noche. Cuídense mucho.